Hola. Bueno, buenas tardes. Yo soy José Trabajo, este es el curso de cálculo diferencial. Hoy es jueves 14 de noviembre de 2022, tenemos 2 horas. Bueno, el último que estábamos viendo era la sección, digamos, en la que estamos ahora, es teoremas sobre funciones continuas. Bueno, pues ya vimos el teorema del valor intermedio. Por el teorema del valor intermedio, cuando dice que tenemos una función continua en un intervalo y de tal manera que la función en los extremos tiene valores distintos, es decir, f de a es distinto de f de b, entonces para cualquier valor intermedio de f de a y f de b, la función alcanza ese valor en algún punto del intervalo. Para todo d entre f de a y f de b, existe un c perteneciente en AB cerrado, de tal forma que f de c es igual a b. ¿Estamos de acuerdo? Llegamos a f de a y f de b, en medio también tenemos todos los valores. Es decir, no hay huecos. Ahí siempre podemos encontrar un punto de corte. Ya vimos que tenía que ver esto con la intersección de gráficas de función. Muy importante que lo recuerden, bajo hipótesis de continuidad. Que la función está continua en A. En AP cerrado. Eso quiere decir que es continua en puntos intermedios de A y B, pero también es continua por la derecha en A y continua por la izquierda en B. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, vamos a ver otro resultado. Antes quizás viene de algún ejemplo. Bueno, lo voy a pasar. Okay. Vamos a ver ahora el tema de los años. Antes de eso vamos a un problema central en las matemáticas que las aplica. ¿Bien? Es seguramente se han hablado de eso en algún momento, no lo sé. Es el problema de resolución de ecuaciones. Vamos, muchos problemas en las ciencias, y en particular en la física, se formulan en términos de ecuaciones. Nos plantean unos objetos matemáticos con unas reglas en ellos, unas operaciones, y modeliza o modela esta situación en términos de unos objetos y unas operaciones entre ellos. Por ejemplo, el ejemplo típico de la escuela de toda la vida, uno pone figuras geométricas, entonces pues tiene segmentos, tiene una cierta longitud, o tiene unos ángulos, o tiene una cierta apertura, representa con letras esas longitudes de segmentos, esas aperturas de ángulos, y empieza a escribir ecuaciones. De Pitágoras, el área de figuras como cuadrados, rectángulos, etc. Empieza a plantear unas ecuaciones y con eso puede resolver problemas del tipo de cómo tengo que poner perímetros, si tengo tanto de lado, tanto de largo, cuál es el área máxima, no sé, muchas cosas de ese tipo. Bueno, eso además con el mínimo tiene que ver con la presentación que luego veremos, ¿no? Pero qué sé, como cuál es esta longitud, si conocemos esta y esto tiene que ver con cuál es el dato alterado, uno plantea las ecuaciones, en la escuela le enseñan a hacer ese tipo de problemas, las resuelve y da la solución. ¿Bien? Entonces el problema central en matemáticas, con muchísimas aplicaciones, es la resolución de ecuaciones, planteamiento y resolución de ecuaciones. Bueno, con el lenguaje funcional uno puede reinterpretar las ecuaciones. Puede pensar que aquí estamos pensando en el curso de cálculo nada más con funciones de una variable. De variable. Entonces uno puede pensar que si tiene una función f de t,
uno puede pensar en la ecuación, si tiene otra función g de t, y resulta que una ecuación lo puede escribir de esta manera. F de t igual a g de t. F y g son estas funciones que tienen que ver con el tratamiento del problema. No, puede ser lo que sea. Bueno, este problema de planteamiento y resolución de ecuaciones, como resolución de ecuaciones, en este caso son ecuaciones algebraicas, ecuaciones aritméticas, es decir, que tienen que ver las fórmulas con números. Viven, entonces, yo quiero una solución de tipo t igual a 5 o t igual a raíz de 2. ¿Vale? O sea, son números. Después verán otro tipo de ecuaciones, que son ecuaciones funcionales. La icónica es una función en sí misma, ¿vale? Que se yo, ejemplo, ¿cómo tiene que ser la trayectoria para que se minimice cierta energía? Típicamente en física, el cálculo de variación. O el típico problema que se encontrará de la trayectoria, que es la curva de así, o el de la catenaria. La trayectoria es la curva que hace que se minimice el tiempo para una caída del objeto de un lado a otro. Esa curva es la trayectoria. La etimología de esa palabra es el mínimo tiempo para que se controle el tiempo. Se minimiza el tiempo de caída de una velocidad o la ecuación de la catenaria, que es yo vuelvo una cuerda así, como la catenaria de los trenes, de nombre, de forma es esta de aquí. Con la flexibilidad de esa cuerda, la comunicación, todo eso. Por ejemplo, en el área de ecuaciones diferenciales se utiliza mucho eso. Son ecuaciones funcionales, las icónicas son funciones, son curvas, así, y donde para plantear las ecuaciones se utilizan derivadas. Pues son ecuaciones diferenciales. ¿Sí? También hay ecuaciones integrales, donde se utilizan integrales para las ecuaciones, ecuaciones integro-diferenciales que se utilizan para cosas, etcétera, etcétera. Bueno, estas son ecuaciones algebraicas, con numeritos, digamos las más elementales. ¿Vale? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con los ceros de funciones? De manera muy sencilla. Si yo defino una nueva función h, como f menos g, está claro que f de t igual a g de t equivale a h de t igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente paso hacia el otro lado. ¿Se ve? Entonces, de esta manera sencilla, uno ve que hay una equivalencia entre ecuaciones y cálculo de ceros de funciones. ¿Se ve? Entonces, calcular ceros de funciones es importante, no solo por ejemplo, los polinomios que quiere factorizar, sino porque de hecho calcular ceros es una manera, digamos, indirecta de resolver ecuaciones. Y entrando ya más en el tema, muchas veces no es obvio no es fácil, no es asequible encontrar la solución de una ecuación, a lo mejor una vez se conforma, por ejemplo, en matemáticas, con demostrar la existencia de solución. Y a lo mejor luego no la puedes calcular y por lo que te tienes que conformar es con aproximar la solución. Y de ahí, por ejemplo, pues los métodos numéricos y todo el auge del cálculo numérico, especialmente en el siglo XX. De manera paralela con el desarrollo de la tecnología. ¿De acuerdo? Bueno, eso para ustedes es, digamos, es obvio, pero la matemática, pues, de la física, por ejemplo, pues no es obvio. Probablemente sin computadora no hubiésemos podido llevar a la luna y traslaciones espaciales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque se trataban las ecuaciones, pero a ver quién las resuelve. Y era necesario para hacer los cálculos ingenieriles para poder hacer todo eso. ¿Y qué es lo que se hizo? Pues aproximar numéricamente y eso funciona.
Pues, cuando uno tiene ecuaciones complicadas, y normalmente ya la simplificación de la ciencia, todo complicado, normalmente pues, lo aproximas, no puedes hacer mucho. ¿Vale? Bueno, pues por ejemplo, no puede ver la solución de una cierta ecuación, porque eso es básico para la aproximar, es equivalente a demostrar la existencia de C. ¿Qué tiene que ver esto con los teoremas de funciones continuas? Bueno, pues vamos a hacer una especie de resultado paralelo, particular, según uno quiera ver, el teorema de valor intermedio para aplicarlo a un resultado sobre existencia de ceros de función, bajo condiciones de continuidad. ¿Verdad? Entonces, la observación que uno tiene que hacer es muy sencilla. Si yo tengo f de A, por ejemplo, negativo, y f de B positivo, donde f es una función continua, un intervalo AB, el teorema de valor intermedio me dice que cualquier valor de f de A y f de B, cualquier valor de perteneciente a f de A y f de B, y yo tengo que lo alcance punto A, punto C en AB, tal que f de C es igual a B. ¿Estamos de acuerdo? Si f de A y f de B una negativa y otra positiva, por al revés, es lo mismo, yo puedo tomar B igual a 0. ¿Y qué pasa si puedo tomar B igual a 0? Tengo que existe un 0 de la función. ¿Perdón? Queda demostrado que existe un 0 en el intervalo AB, ese tiene un 0, al menos. Puede tener más, pero al menos sí. ¿Se ve? Se puede ser prima valor. Algunas personas cuando encuentran esto dicen, a ver, si tú estás en una pradera y tú estás en un río y tú estás la pradera pasa por medio de tú estás en una de las orillas, ¿vale? Y tu merienda se quedó en la otra orilla. Consecuencia, no puedes merendar si no te mojas los pies. Básicamente es el motivo. Yo tengo una función que aquí en A vale, que sea como esto, que sería negativo. ¿Vale? En otro caso es igual. A, B, entonces y f de B positivo. ¿Puedo yo dibujar una curva de este punto a este punto? Obviamente por medio, ¿vale? Una curva de la función sin pasar por la altura 0. No. Yo tengo que pasar de aquí a aquí, en algún sitio, por mucho que lo quite, tengo que cruzar eso. Ya está. Si la curva es continua, si me permito dar réditos, obviamente no. Claro que con un mismo puedo complicar. ¿Qué pasa? Bueno, este resultado importante, el valor intermedio, entonces pues tiene el nombre del mismo matemático famoso, ahí la banderita. Entonces es el teorema de Wolfram. Vamos a escribirlo en la L, pero ya está. Teorema de Wolfram. Sea un intervalo cerrado a B y una función f de AB a R continua. ¿Vale? Recuerden que cuando digo continua también en A y en B, ¿vale? Lateralmente. Tal que
f de A menor que 0 menor que f de B, o al revés, f de B menor que 0 menor que f de A. Pues lo prefieren equivalentemente, desde los matemáticos, para que se entienda mejor cómo es. Equivalentemente, pues que si yo multiplico f de A por f de B, me da negativo. Voy a decir que de distinto signo para que sea más o menos bien. Muy bien. Entonces, existe C en el intervalo A, B abierto, tal que f de C es igual a 0. Y existe un cero de la función en ese intervalo. ¿Sí se ve? No hago la demostración porque la demostración es ya determinar el valor intermedio donde iba a ser. Ya lo he comentado. Es un corolario, se puede mostrar también directamente, es un corolario del primer valor intermedio. Así acabamos de hacerlo. ¿Se entiende el resultado? ¿Se entiende el enunciado? ¿Tienen alguna pregunta? El Saúl, te veo como se. Porque te resolvió el alma del bicho que dice la salida. Sí, se va viendo las orejas a lo guapo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Fíjate, al aplicar el resultado del teorema de paso intermedio, me sale un punto en el AB cerrado. Pero yo, como yo estoy diciendo que f de C es 0 y que f de A y f de B no son 0, porque una positivo y otra es negativa, pues C no puede ser ni A ni B. Se ve, porque podría ser entonces este decimal 0. Por lo tanto, aquí como entre medio. Simplemente eso. ¿Ok? No hay nada raro, nada cosa. El teorema me dice que es un teorema de existencia. Me dice que existe un cero de la función. No me dice que solo haya uno. Me dice que al menos hay uno. Porque puedo tener perfectamente una función que haga así. En este mismo nivel. Que haga así, luego baja y luego sube. Puedo tener varios. Lo que digo es que al menos hay uno. No puede ser que no tenga ninguno. ¿Ok? Y por supuesto, como les decía, es clave que la función sea continua. O sea, si yo permito a una función hacer así, y aquí pego un brinco, y luego hace así, claro, la función tiene que ser continua. ¿Vale? Muy bien. No quiero pararme mucho en esto. Ustedes en física tienen materias de cálculo numérico, de análisis numérico, donde estudian algoritmos, los programas y todo eso. ¿Algoritmos? Sí, algoritmos para programar una computadora, para calcular cosas.
La de física y personal, Yo tengo programación. Es decir, Los básicos programas, bueno, depende mucho de qué tecnología sea. Entonces, enseñarles a programar, a lo mejor esto no es lo mismo, aprender a programar que estudiar análisis numérico, es decir, el desarrollo e implementación de algoritmos para resolver ciertos problemas, son diferentes cosas. A lo mejor, claro, la materia se llama programación, se puede hacer una cosa, la otra, las dos, o no sé. Pero bueno, en cualquier caso, que sepa que es muy importante, pues, cuando los problemas ya son complicados, a partir de ese momento, está todo así prácticamente, uno no puede calcular las cosas como cuando está en la escuela, dice el teorema de Pitágoras, y dice, sí, justo, aquí tengo una fórmula. Y cuando los problemas son complicados, se acabaron las fórmulas para resolver problemas. Uno tiene que aproximar numéricamente y dar decimales, tienes un error, lo que tienes que asegurar es que el error sea más pequeño que tal, para que no te afecte, y ya, básicamente esa regla. Porque no se puede hacer otra cosa. Se acabaron los cálculos exactos. ¿Acabaron? Los más complicados no se sabe resolver. Bueno, entonces es importante el análisis numérico, que es muy importante. Bueno, no me quiero parar en eso, pero solo darles una idea para, digamos, ponerles el germen en el cerebro de una cierta idea. Y es que los resultados teóricos muchas veces están en la génesis, dan el germen de algoritmos numéricos. Pero solo para darles esa idea de el cerebro, si no la tienen ya. Por ejemplo, el teorema de González se puede utilizar para diseñar un algoritmo numérico para la aproximación numérica de ceros de funciones continuas. ¿Vale? Y es algo muy sencillo. No es el mejor método, pero es muy sencillo. Hay cosas mejores, el método de Newton, etcétera, pero bueno, pero es uno. ¿Vale? Y este se llama método de disección. Señalamiento, por supuesto. Entonces, la idea es muy sencilla. Imagínate que yo tengo aquí una función de intervalo AB. Yo sé que tiene. Yo quiero calcular si lo hubiera un seno de esa función que la gráfica es esta. Entonces, ¿cómo le hago? Digo, a ver, considero A y B. Aquí tengo la altura f de A y la altura f de B. Como tienen distintos signos, pues el tema avanzado, yo sé que aquí en medio hay un punto que es el cero de la función. Vale, ahora agarro el punto medio. ¿Por qué? Porque yo tengo la gráfica de la función, pero normalmente, a lo mejor tengo la gráfica, bueno, ahora con la computadora, pero no necesito ver la gráfica para lo que voy a hacer. Elijo el punto medio y miro, calculo, aunque sea aproximadamente, el valor de la función. Me sale negativo. ¿Qué conclusión saco? Pues que en este intervalo no lo sé, pero en este tiene el positivo negativo. Por lo tanto, por primer Gonzalo, aquí en medio hay cero, este tiene al menos un cero. Elijo el punto medio y calculo eso. Entonces, aquí no sé, pero aquí pasa de positiva a negativa. Así que sé que en este intervalo f tiene al menos un cero. Calculo la función en ese punto. Aquí no sé, pero aquí sé que pasa de positiva a negativa. Así que en este intervalo yo sé que la función tiene un cero. Ahora, me agarro la función y me sale ahí. Yo sé que en este intervalito la función tiene al menos un cero. Yo sé que en este intervalito la función tiene un cero. ¿Te da la idea? ¿Qué estoy haciendo? Encontrar puntos muy cerquita, muy cerquita. No todo el mundo, pero oye, por lo poco que he gastado, pues. Vale. Todo esto se puede analizar y estudiar el algoritmo, más de solo les quiero dar la idea. No es solo una idea
digamos, numérica, del algoritmo y demás, sino que muchas veces la teoría sirve para encauzar, dar las pistas, ver por dónde uno puede obtener herramientas prácticas, algoritmos numéricos, para calcular cosas de verdad que ya en la práctica las usas. ¿Ok? Nada más. Ya creo que sí, me ocupaba, creo que con los polinomios Se llama. ya. Y era un experimento que creo que lo utilizan para encontrar las raíces de una función. Bueno, pero esto no tiene que ver con los polinomios de Young. O sea, los polinomios de Young, en muchas otras familias, tienen que ver con conceptos como interpolación o extrapolación de datos. Por ejemplo, si yo, para solución de ecuaciones diferenciales, bien, teóricamente viene por ahí. Pero el método de disección tiene que ver con eso. A lo mejor ha visto problemas donde combinan una cosa con la otra. Pero el método de disección no tiene que ver así con problemas de aproximación de cero de funciones. Y claro, la función tiene que ser continua para aplicarla. Si no, olvídense. Bueno, sigo. Extremos y teorema de Bell. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Extremos y teorema de Bell. No me quiero equivocar y yo matemática alemán CDT. Una vez tuve una alumna alemana que me dijo que se pronunciaba Weierstrass. ¿Quieren que la así? Lo que quieras. Yo prefiero decirlo bien que decirlo mal. Es Weierstrass. Bueno, otra cosa interesante que uno puede interesarle calcular ciertas funciones o para resolver ciertos problemas es cuando la función alcanza el valor más alto posible o el valor más pequeño posible. Qué sé yo, típicamente el problema de economía uno quiere buscar el menor costo posible o el mayor costo posible o la mayor ganancia posible o ese tipo de cosas, ¿no? Típicamente cuando es algo bueno, pues tienes lo más alto, cuando es algo malo, lo más bajo. En física, por ejemplo, pues son muy comunes los argumentos de minimización de la energía. Uno tiene unas situaciones de cálculo de variaciones y todos esos principios de la física, y entonces uno dice, a ver, por cada forma de hacer algo, yo tengo que emplear una energía para hacer eso. Por ejemplo, la trayectoria de una partícula. ¿Vale? Entonces uno dice, a ver, como la naturaleza es sabia, pues lo que uno puede plantearse es que de todas las posibilidades que puede hacer esa partícula para ir de un sitio a otro, pues la naturaleza siempre va a elegir hacerlo gastando la mejor energía posible. Que si no, si siempre lo puede hacer de una manera mejor, pues va a hacer de eso. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los principios de minimización de la energía, y ahí es ahí además como el cálculo de variaciones. Entonces, si uno, con las teorías físicas adecuadas, plantea una forma de la energía, pues uno lo que tiene que hallar es qué curva es la que minimiza esa energía, si hubiera. Eso no son funciones de una variable, de curvas, de funciones, lo que sea, pero por plantearlo en términos que a lo mejor les pueden sonar a ustedes, o les sonarán más adelante. Entonces, esto se enmarca dentro de una teoría de matemáticas, que es la teoría de optimización, que es optimizar, encontrar lo máximo o lo mínimo. Es un poco lo mismo porque encontrar el máximo es como encontrar el mínimo de menos lo otro. Hay una simetría arriba y abajo. ¿Se ve?
Yo tengo una curva que quiero encontrar el máximo, si yo dibujo menos la curva, tengo que encontrar el mínimo. Si nada, no vamos volteando de arriba abajo y de abajo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver las definiciones adecuadas de máximo y mínimo de una función. Ya hemos definido al principio máximo y mínimo de un conjunto. Ahora lo que voy a definir es máximo y mínimo de una función. Y esto vamos a ver el teorema de Weierstrass, que me da condiciones suficientes para que una función tenga un máximo o un mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, definición. Dado A, conjunto de números reales, un punto P perteneciente a A se dice máximo de A, se escribe P igual a max de A, si X es menor o igual que C para todo X perteneciente a A. De la misma manera, actualmente, C perteneciente a A se dice mínimo de A se escribe C igual a mínimo de A si C es menor o igual que X para todo X perteneciente a A. ¿De acuerdo? Esta es la definición de mínimo y máximo de un conjunto. Es solo un recordatorio de lo que vimos en el primer capítulo. Pero hay que recordarlo para lo que vamos a decir. Entonces, supongamos que tenemos una función definida en un conjunto de, en un dominio de. ¿Vale? Y entonces, típicamente lo que queremos es, bueno, tenemos el recorrido de la función o la imagen de la función que es el conjunto de números reales. Entonces yo lo que quiero es plantearme si existe, primero hice una cosa por calcular o aproximarlo, en caso de que exista, el mínimo de este conjunto, el máximo de este conjunto, según el problema. Pues, ¿sí se ve? Bien, el punto más bajo, el punto más alto de esa. Vamos a ver, dibujo, que yo tengo por aquí, conjunto D, entonces tenemos la función, vamos con la función, hace algo así. Así. Bien. Vamos a cerrarlo, es está más a lo A, B, entonces, ¿qué conjunto es F de D? Entonces, esto es F de D, el máximo de la función, es un conjunto de números reales. ¿Y qué es lo que quiero yo? Plantearme si existe y si puedo, si existe, pues calcularlo, darlo según el mínimo y el máximo. Para ver el valor, por ejemplo, si este es el beneficio, dependiendo de una cierta parámetro que yo le ponga, un cierto coste, así, pues yo quiero ver cómo tengo mayor beneficio. Por ejemplo. Entonces, ese es mi mayor beneficio. Pero normalmente cuando yo tengo una función, no me interesa solo saber cuál es el máximo o el mínimo, sino que me interesa saber dónde se alcanza. ¿Por qué? Porque si yo planteo, por ejemplo, ese problema,
dependiendo de un cierto coste de producción que yo puedo, una forma de diseño de mi producto, en términos económicos, yo quiero maximizar el beneficio. O sea, a mí lo que me interesa saber no solo cómo, cuál es el mayor beneficio que puedo obtener. De hecho, lo que me interesa es cómo puedo obtenerlo, es decir, qué valor tengo que tener para obtener ese mayor beneficio. Eso es lo que me interesa. Y saber cómo lo hago, cómo lo obtengo. Es decir, no tanto ese valor, sino es el que yo puedo elegir. ¿Vale? Otro típico problema más físico, ¿no? Yo estoy típico problema así de libro y que además en la antigüedad era importante, ¿no? Lanzamiento de proyectiles. De un proyectil o de una pelota o lo que sea. Yo estoy arriba de una muralla o arriba de una torre y entonces yo tengo que lanzar una pelota o un proyectil, ¿no? Entonces yo tengo la altura, obviamente, a nivel del suelo en la cual voy a lanzar la pelota. Ahora yo puedo elegir con qué fuerza la lanzo y en qué dirección la lanzo. Entonces hoy tengo distintos parámetros, pongamos que la fuerza con la que la puedo lanzar está fija, la fuerza que yo tenga para lanzar la pelota, con el brazo o la potencia de mi cañón, lo que sea, ¿no? Entonces lo que puedo elegir es aplicando la física newtoniana, tengo que, dependiendo del ángulo que yo ponga, obviamente se va a hacer una parábola, cuando llega la gravedad, etcétera. Entonces, dependiendo de eso, yo voy a alcanzar una altura máxima y también, alcanzar distintas alturas máximas y también una longitud, digamos, cuando el proyectil o la pelota alcanza el suelo. Dependiendo de lo que yo quiera maximizar, si es la altura máxima o la distancia lo más lejos que pueda, qué sé yo, en las Olimpiadas, en el lanzamiento de peso, ¿qué quiere uno para hacerlo lo más lejos posible? Pues dependiendo de ese parámetro, yo tendré una curva. ¿Y qué es lo que quiere? Alcanzar el valor más alto posible. Lo que me interesa es saber el ángulo con el cual tienes que lanzarlo para obtener la mayor longitud posible. Entonces, en resumen, no tanto me interesa este número, sino el x para el cual f de x es el máximo. ¿Sí se ve? Pues básicamente esto es el área de la matemática que se llama optimización, ¿no? Plantearse los mínimos máximos de función. Primero la variable, pues operadores de los tipos, etc. Esto es muy importante. Recuerden el ejemplo de minimización de la energía. De lo que tengo no son numeritos, sino son curvas en el espacio. Pero eso se resuelve también muchos problemas de la vida cotidiana. En física es el pan de cada día. Bueno, vamos a introducir los conceptos adecuados para plantear este problema. Definición. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí se entiende lo que estoy hablando? ¿Tiene sentido? De contenido R y F de D a R. Punto. Se dice que F tiene un máximo en C perteneciente a D, de la función, o que F de C es máximo de F de D, pero la primera aproximación es que hace énfasis en el cielo. Si F de X es menor o igual que F de C para todo X perteneciente a D. Análogamente con el mismo. Se dice que F, función F, tiene un mínimo
en C es perteneciente a C, o que f de C es mínimo de F, si f de C es menor o igual que f de X para todo X perteneciente a D. ¿Tiene sentido estas afirmaciones con ustedes? F tiene un máximo en C si f de X es menor o igual que f de C para todo X del dominio. Es decir, para cualquier X que yo pongo, la altura f de X es más pequeña, menor o igual que este que hay máximo. ¿Vale? Y lo mismo para el mínimo. Si f de X es mayor o igual que f de C, ¿ok? Vale. Esto para que nos entendamos. Entonces, estos son extremos de funciones. Cuando hablo de extremos, estoy refiriendo al mismo tiempo, al máximo y al mínimo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Bueno, una primera pregunta que tiene matemáticas es plantearse la existencia de extremos de funciones. Luego ya está el segundo problema es el cálculo o la aproximación de esos extremos. Ahora no nos vamos a preocupar por el cálculo de esos extremos porque son cosas que tienen que ver más con el cálculo numérico, pero sí vamos a plantearnos el tema de la existencia. Vamos a ver varios resultados que tienen que ver con eso. Para funciones para funciones continuas. Bueno, pues antes de eso vamos a poner un ejemplo. F de X igual a seno de X, por ejemplo, en el intervalo 0, 2. Si yo pongo aquí 0, 2 pi, medio, 3 pi, medio y 2 pi. A 1, la función 0, recuerda la transferencia, empieza en 0, sube a 1, sube hasta 1, y va otra vez hasta 0, aquí baja en 3 pi medio a 1 y vuelve a 0. ¿De acuerdo? Estas las funciones. Bueno, en este ejemplo, diríamos que pi medios, digamos que f tiene en x igual a pi medio, simplemente x medio, un máximo. No hablaremos de máximo. Tiene un máximo. Y en 3 pi medio, f tiene en 3 pi medio un mínimo. ¿Sí se ve? Porque para todo x entre 2 pi, f de x es menor o igual que 1, que es f de pi medio. Eso tiene ahí un máximo. Y para todo x en 0, 2 pi, f de x es mayor o igual que menos 1, es igual a f de 3 pi. Por lo tanto, f tiene 3 pi medio 1. ¿Alguna pregunta? ¿Verdad?
Bueno, vamos a ver teorema, que es una pregunta, que yo le he llamado teorema de valor intermedio de 2, que es parecido, pero tiene un detalle. Teorema del valor intermedio de 2. La demostración normalmente es todo el área internamente. Esa la demostración es cortita, pero lo voy a hacer. Sean intervalos y aquí hay un intervalo, infinito, infinito, nada, un intervalo. Y F, la función continua en I. ¿Vale? Por eso se define ahí, o hay un punto más grande que tiene ahí, pero bueno, eso es sobre I es porque. Entonces, para todo D perteneciente al intervalo ínfimo de f de I, supremo de f de I, existe punto C en I, tal que f de C es igual a D. ¿De acuerdo? ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con un teorema de valor intermedio? Bueno, el teorema de valor intermedio para un intervalo cerrado infinito, esto es una función sobre cualquier tipo de intervalo. Abierto, cerrado, abierto, como quieran, y infinito y infinito. ¿Verdad? Esa es una función continua en todo el intervalo. Eso quiere decir que los extremos, si el extremo está incluido, tiene que ser continua también esa. Entonces, para todo D entre el valor, entre comillas, más pequeño y más grande, se toma. Esto es lo mismo, la misma conclusión que el teorema de valor intermedio. Pero aquí estoy poniendo el ínfimo y el supremo. Eso quiere decir que puede ser que sea un punto que no se alcance, el supremo no sea máximo, que no esté en el conjunto, pero hasta ahí, todos los puntos entre ellos los alcanzan. A lo mejor ellos no. Por ejemplo, porque puedo tener una función que es así, y aquí justo he puesto un agujero. Entonces, ¿alcanza el supremo? ¿Es un máximo? No, no, porque más alto no se alcanza. Y cualquier otro más pequeñito siempre tiene uno en medio más grande. No se puede. Ejemplo donde. Pero cualquiera entre ellos, el supremo y el ínfimo, sí. Esto incluye el caso, otro documentario, esto incluye el caso en el que el ínfimo sea menos infinito, por ejemplo, o el supremo sea más infinito. Por ejemplo, si ustedes toman la función 1 sobre x, 0,1, por ejemplo, infinito, la función, ¿cuál es el supremo de la imagen? La imagen es un infinito, el supremo es infinito. Eso quiere decir que todo punto, por alto que yo lo tome, hay un punto donde se apaga. ¿Ok? Esto lo hacemos. ¿Sí se ve? Vale. ¿Y cómo se demuestra? Pues es
tenemos los medios. Si yo tengo un punto enterísimo y el supremo, como no es enterísimo ni el supremo, en medio siempre puedo encontrar un punto que esté en el dominio. Entonces me lo bajo y para mí ese es el B. Y el otro es el A. Y en ese AB aplico el teorema de valor intermedio. Listo. Denle una vueltecita, pero bueno, eso. Sí, se va. Es la verdad, es la idea de la demostración. Formulario interesante. Sean F de D a R continua y y contenido en T, obviamente como los números reales, un intervalo. Entonces, F de I también es un intervalo. ¿Vale? Es decir, las funciones continuas mandan intervalos e intervalos. ¿De acuerdo? La imagen de un intervalo, una función continua, siempre es un intervalo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque si cualquier valor intermedio yo lo puedo alcanzar en un punto, o sea, cualquier valor intermedio lo alcanzo, pues ¿quiénes son precisamente los conjuntos de R? Tales que si yo tengo los puntos, todos los de medio también los tengo. Los intervalos. Esos son los intervalos. ¿Vale? Entonces, pues de aquí sale el ejemplo. ¿Se ve? Los intervalos son los conjuntos que contienen todos los puntos entre medias de puntos de ellos. Si en un conjunto tengo un agujerito, ya no es un intervalo. Entonces, los conjuntos sin agujeritos son precisamente los intervalos. Agujeritos depende de lo que mire, ¿no? O sea, tengo un conjunto que son dos intervalos aquí. Después lo que claro, como aquí tengo un punto intermedio, esto lo veo en un agujerito. Esto no es un intervalo. Intervalo tengo que llegar todo. Los intervalos. Abierto, intervalo, lo que sea. Entonces, pues eso, las funciones continuas mandan intervalos, intervalos. La imagen de un intervalo siempre es intervalo. ¿Sí? Bueno, vamos ahora con el teorema de Bayes. Me da condiciones suficientes para la existencia de extremos. O sea, este es uno de los teoremas básicos de determinación. Supresión de funciones de una variable. Después de esto lo verá la cálculo de variables, de topologías, algunos se anima y otros a tres tipos, a las partes funcionales, o sea, bueno, en topología. Tiene que hablar uno de ocupación. Bueno, esta es la versión del cálculo. Sean un intervalo finito y cerrado y. Es decir, y es la forma A, B, donde A y B están incluidos. ¿Vale? Entonces, lo voy a subrayar aquí tres veces. Finito y cerrado. Si no, no. Y, por otro lado, una función continua, ¿vale? Lo voy a subrayar también tres veces, continua en I. Sí. Entonces, F tiene máximo y mínimo, las dos cosas, en I. ¿Ok? ¿Hola?
Ya hemos hablado de lo que es una función tiene un máximo, un punto y tiene un mínimo. Eso a veces pasa, a veces no. Espero que ya lo podamos ver más o menos. Entonces, a veces sí, a veces no, a veces hay que saber algunas situaciones en las que yo puedo asegurar que sí lo tengo. Es decir, tengo condiciones suficientes para tener existencia de máximo o de mínimo. ¿Vale? Pues eso, el teorema de Weierstrass me da condiciones suficientes para eso. Yo tengo una función y a veces tengo dos hipótesis. Primera hipótesis. La función está definida en un intervalo finito y cerrado. O sea, de ahí que segunda hipótesis, la función es continua en el intervalo con continuidad lateral en A y en B. Entonces, usted tiene un máximo, al menos uno, y un mínimo en. ¿Cómo puede tener varios máximos? Uno máximo es máximo sobre los demás. Bueno, no es que estén empatados. Por ejemplo, agarre la función 0, pero en lugar de 0,2pi, es 0,4pi. La función tiene un máximo en pi medios y en 5 pi medios, donde el valor es 1 y ninguno puede hacer, están empatados. ¿Okay? O sea que se puede tener varios máximos. ¿Okay? Y lo mismo. Bueno, lo que me dice de la maestra es que bajo estas condiciones al menos tiene un máximo y al menos tiene un mínimo. Los intervalos finitos y cerrados se llaman compactos. Intervalos compactos. Si lo escuchan, me pronuncian. Bueno, y en general se habla de conjuntos compactos, pero eso es cuando uno habla de topología y tengo que hablar de topología para tomar el. Verá cuando sean más grandes. Pero bueno, básicamente una función sobre un intervalo compacto continua tiene extremos. ¿De acuerdo? Vale. No les comento una demostración porque pues es utilizar resultados más profundos sobre la topología de los números reales, el tema de los planos Weierstrass, etc. Tiene que ver con esos intervalos compactos. Básicamente tiene que ver con que con ciertas condiciones en ese intervalo yo puedo, si yo tengo una sucesión de puntos, como es finito, pues no puede irse ni para la izquierda ni para la derecha. Como es cerradito, en el peor de los casos, aunque me escape hacia el extremo, en el extremo también no me voy a salir del conjunto. Básicamente tiene que ver con eso. Bueno, entonces, el tema de la dice que una sucesión, un intervalo compacto, tiene una subsucesión convergente. Toda la continuidad, como el límite de f de sub k es igual a f del límite de f sub k, básicamente la continuidad se puede ver así, esa es la continuidad sucesional o la formulación sucesional de la continuidad, es equivalente, pues ahí uno puede obtener que hay un punto en el cual el máximo y el mínimo. Y se van escogiendo para que se haga más grande, más chico, y de ahí sacar el máximo. Si estamos interesados, me pueden preguntar o tienen un buen paso, por favor. ¿Ok? Bueno, es uno de los teoremas más importantes del teorema de Weierstrass. Como le digo, son importantes las dos hipótesis. Intervalo compacto, función continua. Les voy a dar otro ejemplo de si no se cumple alguna de esas cosas, el teorema es teorema, porque esa función es. ¿De acuerdo? Ejemplo. Vamos a otro ejemplo. Y que este teorema necesita esto y esto. ¿Es verdad? F de x igual a x para x en f. Es decir, mi dominio es todo esto. R se puede ver como un intervalo, pero no es finito. ¿Esa función es continua? Sí. ¿Tiene máximo o mínimo? Pues no, porque siempre va a cada vez más grande, siempre va a cada vez más pequeño. No tiene ni máximo ni mínimo.
No hay ninguno que se más grande que los demás. ¿Se ve? Ok. Otro ejemplo. La misma función, pero en el intervalo 0, 1 abierto. Abierto. No aplica el teorema de Weierstrass. ¿Por qué? Porque el intervalo es abierto, ¿no? ¿Okay? ¿Esta función tiene máximo o mínimo? Pues no. La gráfica tiene esta pinta. Está el 1, está 0, está el 1, 0. ¿Esta función tiene máximo? A ver, dígame cuál es. No tiene. 1 no vale, porque 1 no se puede. ¿Y cuál? 0.9. Pues no, porque 0.91 es más grande. 0.99. Pues no, porque 0.991 es más grande. O sea, 0.999 vale. ¿Se ve? Cualquiera que quede más pequeño que 1, yo hago ahí un zoom, hago así con los deditos, y siempre encuentro 1 en medio. ¿Se ve? Entonces no esa función no tiene máximo. ¿Cuál es el problema? Que está abierto, no acaba en ningún sitio, acaba en un nodo. ¿Sí se ve? Entonces no está aplica el teorema de Weierstrass. Vale, otro ejemplo. Por ejemplo, f de x igual a. Sí, aquí no puedo parar. 1 sobre x, y x está en menos 1, 1, menos el 0, el 0 no. Y, por ejemplo, 0, 7, me da igual lo que quieran, si x es igual a 0, ¿vale? Entonces esta función está definida en el intervalo menos 1, intervalo bajo. Lo que pasa es que esa función no es continua. Tenemos la gráfica. La gráfica de esta función, aquí tengo un puntito, por aquí vale 1, y aquí, por aquí vale 1, y aquí así. ¿Se ve? La función es continua en todos los puntos distintos de 0, de su dominio, incluyendo el menos 1 y el 1 lateralmente, pero no es continua en 0. Límite, ¿cuánto vale f de 0? 0. ¿Cuánto vale el límite de f de x cuando x tiende a 0 por la derecha? Más infinito. La indeterminación de la forma 1 sobre 0 hay que determinar el signo del infinito. Pues por 0 por la derecha es infinito. Y 0 por la izquierda es menos infinito. O sea, negativo. ¿Sí se ve que aquí lo escribo? De 0 está definida. Límite de f de x cuando x tiende a 0 por la derecha es más infinito. Y límite de f de x cuando x tiende a 0 por la izquierda es menos infinito. Así que f es continua en x igual a 0 y la continuidad es antiinfinita. ¿Cómo se hacen estos límites? Pues ya les he dicho, una indeterminación de la forma 1 sobre 0, o sea, lo que me sale es 1 sobre 0, la indeterminación, y entonces el límite es más o menos infinito, y lo que hay que hallar es el signo del infinito, dependiendo de cuál sea el signo de x a la izquierda o a la derecha. Bueno, y no solo de x, pues lo que hay por ahí, pero uno no se mueve. ¿Ok? Entonces, ¿se aplica el teorema de Weierstrass a esta función? Pues está definida en un intervalo compacto, pero no es continuo. En el 0 no es continuo, pero no es continuo en el intervalo. Entonces no se aplica. ¿Esa función tiene máximo, tiene mínimo? No. No tiene ahí dos límites infinitos uno para cada lado, no tiene ni máximo ni mínimo.
¿Se ve? Para cualquier valor que ustedes me den, yo encuentro uno en el que todavía es más grande o más pequeño. Me vienen a hacer 0. ¿Sí se ve? Ok. Eso me lo brindo. Muy bien. Con esto termino el capítulo de continuidad, de límites y continuidad. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sigue es el capítulo de derivada. Vamos a empezar con el capítulo de derivada. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerme antes de seguir? Si no, me la pueden hacer después. Muy bien, vamos a empezar a hablar de derivada. Voy a borrar aquí. Ya les he dado ejercicios sobre las pruebas. ¿Tienen dudas? Es importante que yo no puedo reaccionar. Cosas en la teoría y otras cosas en la práctica. Yo, a empezar, vamos a ver casos, porque no tenemos muchas horas de clase y además no tiene mucho caso, como ya les he dicho, que yo me ponga a hacer ejercicios así por ahora. Ustedes tienen que trabajar, ya se tienen dudas, pero eso muy chulo. Tienen ustedes que cambiar mi labor. Ok, bueno, capítulo M, lo que sea, derivado. Bueno, la derivada es probablemente uno de los conceptos más importantes de la ciencia, no solo las matemáticas, sino la ciencia. ¿Qué sería de la física sin derivada? O sea, no es casualidad que para que Newton desarrollara la mecánica newtoniana, que es probablemente el impasse más grande que ha habido en la ciencia, en la historia de la humanidad, el desarrollo de la mecánica newtoniana. Eso prendió una mecha en la ciencia y en los adelantos tecnológicos de toda la humanidad. Por muchos se considera Isaac Newton el científico más grande de la historia de la humanidad. De ellos se saca. Claramente Newton es el científico más importante de la historia de la humanidad. Pero no es casualidad que Newton, para introducir su mecánica, su explicación física de los fenómenos, la ley de la gravedad y todo ese rollo, fuera al mismo tiempo que el desarrollo del cálculo infinitesimal y en esencia de la derivada. Sin derivada no tenemos física newtoniana. Está la derivada y la integral. Necesitas cálculo infinitesimal. Entonces, la derivada es un concepto importantísimo. Tengo aquí una interpretación física como velocidades, interpretaciones con movimientos de caída libre, interpretación geométrica con tangentes, interpretación analítica con tasas de cambio, pero si me paran todo esto, pues no vamos a avanzar. Voy a pasar directamente a la derivada. Pero no déjenme decirles algunas palabras. ¿Qué podemos decir? El análisis tiene que ver con cosas que cambian. Las funciones las utilizamos para modelizar cosas que están cambiando en el tiempo.
Al contrario que digamos que la mayoría, no todas, las matemáticas antes de los tiempos de Newton, o sea, antes del cálculo infinitesimal, pues eran matemáticas de alguna manera estáticas. Uno de los culturas con mayor exponente de desarrollo matemático previo a eso es la cultura griega. ¿Qué hicieron los griegos? Básicamente teoremas sobre triángulos, un poquito de aritmética, otro teorema con triángulos. Pero todo esto es como lo pintas en la arena, el dibujo y ya está, pero no hay movimiento ahí. Los matemáticos se quedaron parados en modelar cosas que se movieron. Intuitivas, pero pues, ahí no llegaron. Después, no sé, desarrollo de otras culturas, matemáticas mayas, por ejemplo, pues mucho de conteo del tiempo, pero cosas más aritméticas. No hay ahí conceptos de cómo medir, por ejemplo, cuándo va a caer, tiene un proyectil y hasta dónde va a llegar. Bueno, las matemáticas árabes, las matemáticas del nacimiento en Europa, básicamente es aritmética y álgebra. Y la geometría que han hecho los griegos, entonces, pero no son cosas estáticas. La aritmética y el álgebra son cuentas sobre un dibujo que estoy poniendo, pero no sobre cosas que se estén moviendo como un carro, un proyectil, un planeta. Todo eso tuvo que esperar el desarrollo del cálculo infinitesimal, el desarrollo de la derivada. Entonces, ¿qué quiere decir la derivada? Bueno, pues uno tiene que hablar de tasas de cambio. Tenemos, por ejemplo, en un carro. Desde voy en un carro y entonces ahí hay varias magnitudes que están involucradas. Está la magnitud del desplazamiento, de la posición, por ejemplo. ¿Qué es un desplazamiento? Pues una diferencia de posición. Posición final de posición inicial. ¿Qué otra magnitud está ahí colocada? El tiempo. Yo estoy creando un tiempo para comparar. Cuando yo estoy diciendo posición final, posición inicial, estoy pensando en que tengo un cronómetro moviéndose, un reloj, y entonces yo elijo un instante inicial y un instante final que es el posterior. Y entonces yo tengo dos numeritos. Si un carro se movió de la posición A a la posición B, yo tengo dos numeritos que son importantes para hacer una cierta idea del movimiento de ese carro, que es el desplazamiento, la diferencia entre la posición en D y la posición en A, es decir, cuántos kilómetros he recorrido, y también el intervalo de tiempo, el incremento de tiempo, que es cuánto tiempo transcurrió desde que empecé a apuntar el cronómetro, desde que lo inicié, hasta que el carro llegó a su posición. Entonces, pues es una diferencia que lo que me dice es cuánto tiempo transcurrió, cuánto tiempo empleó el carro para hacer ese movimiento. Y entonces, pues, hay un concepto que es muy natural en nosotros, que es el concepto de velocidad. Es que algo se mueve rápido o algo se mueve rápido. Es lo mismo. Si vemos pasar una tortuga caminando con un caracol, que si vemos pasar una liebre o vemos pasar a una moto que va a una velocidad. ¿Se ve? Bueno, pero ¿cómo de la noción de velocidad destaca? Las cosas que van lentas y las cosas que van rápido destacan. Pero eso ¿cómo se puede cuantificar? ¿Cómo se puede realmente decir que algo va más rápido que otra cosa? Por ejemplo, si me pasa una tortuga con una moto, sí que lo sé decir. Pero si estoy en un estadio olímpico y estoy viendo la final de los 100 metros lisos, pues ahí hay que afinarme un poquito más. Pues si estoy viendo que se dio dos reacciones químicas que tienen lugar, quiero medir también cuál es más rápida o más rápida. Sí. Entonces, tengo que cuantificar para ya ser más fino. Para hacer ciencia, tengo que convertir estos números, cuantificarlos, no así auxilio. Entonces, ¿cómo modelo matemáticamente la noción de velocidad? Que una cosa sea rápida o sea lenta.
Bueno, pues en el caso de la velocidad de movimiento, de desplazamiento, yo tengo dos números. El desplazamiento que es delta F es igual a posición final menos posición inicial. Estoy suponiendo que tengo un sistema de referencia, entonces es un movimiento en línea recta, en la carretera recta, y si no es recta, pues lo que estoy diciendo es el kilómetro desde donde empiezo el kilómetro cero, para mí es como si fuera recta. Entonces, S2 es la distancia por ese camino, ese recto o no, desde el punto inicial, y S1 pues es la distancia desde el origen de coordenadas de la posición inicial. ¿Está claro? Entonces, S2 menos S1 es el incremento de posición, ¿no? De desplazamiento. También tengo el intervalo de tiempo. De tiempo como tiempo. Delta T que es T2 menos T. Tiempo final menos tiempo inicial. ¿Sí se ve? Vale. Bueno, yo puedo hacer una cosa que es el cociente incremental o tasa de cambio. ¿Vale? Y eso de esta manera, entonces S2 menos S1 dividido por T2 menos T2. Aquí voy a poner lógicamente, por lo menos en el caso de tiempo, el número ¿por qué es cociente incremental? Porque es un cociente, una división de dos incrementos. El incremento de espacio, posición, relacionado con el incremento de tiempo. Por eso se llama cociente incremental. O tasa de cambio, porque está habiendo un cambio y la tasa me mide esa relación entre esas dos variables. Y ese es el concepto clave. Yo tengo dos magnitudes que estoy relacionando una con la otra. Y estoy pensando en que una depende de la otra. Yo tengo el tiempo y tengo la posición. ¿Cuál depende de cuál? Les pregunto. La posición depende del tiempo. La posición depende del tiempo. En cada tiempo yo tengo una posición diferente. En ciertos casos se puede echar al revés, pero lo normal es que la posición depende del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo dos magnitudes que están relacionadas en una relación de dependencia. Eso dicho en términos físicos. En términos matemáticos, yo tengo dos variables y tengo una relación de dependencia entre una y otra, una función. Una función y una variable que me. Matemáticamente yo tendría función es tengo una función f de t, es decir, f tendrá un cierto dominio, un intervalo, lo que sea, que a cada t le asocia un valor s de t, matemáticamente. ¿Bien? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la noción de velocidad? Bueno, vamos a utilizar este cociente incremental para modelar numéricamente esa noción de velocidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si ese cociente es muy pequeñito? Quiere decir que el número de arriba es muy pequeñito comparado con el de abajo. Vamos a pensar lo peor de todo, ¿qué se hace? ¿Qué pasa si es cero? El dividendo es cero. Delta S sobre delta T igual a 0, es decir, que delta S es 0, es decir, S1 es igual a S2. ¿Qué quiere decir? Que yo inicié el cronómetro, me quedé aquí, para el cronómetro, ¿qué velocidad tenía? 0. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Ahora,
imaginemos que vamos a poner T1 igual a T2 igual a T1 más 1 de unidades del segundo. Es decir, voy a medir en un intervalo de un segundo. Entonces yo inicio y hago así. Doy dos pasos. Vamos a contar un paso. ¿De cuánto es el maestre? 2. ¿Cuál sería el incremento? 2 entre 1 igual a 2. La tasa de cambio es 2 pasos por segundo. ¿Están de acuerdo con eso? 2 pasos por segundo, 2 pasos por segundo. Eso es lo mismo que si yo hago, obviamente, 20 pasos en 10 segundos. Tenemos el mismo. 20 entre 10, 2. Pero también la unidad de pasos por segundo. ¿Están de acuerdo? Pasos, kilómetros medidos. Ahora imaginen que en lugar de un segundo yo hago así y doy 4 pasos. ¿Se ve? Entonces, la unidad de medida que yo tengo, en este caso, si delta es 4 pasos, el cociente incremental es 4 pasos por segundo, 4 pasos por segundo. ¿En cuál es el más rápido? ¿La segunda o la primera? La segunda. Entonces, está claro que el cociente incremental nos puede dar una idea de la velocidad. Lo que estoy diciendo es, estoy desplazándome más por unidad de tiempo. Vamos a poner otro ejemplo. Imaginen que en un carro resulta que avanza el carro en una hora, avanza 80 kilómetros. Y ahora tengo otro carro, en 4 horas avanzo 240 kilómetros. ¿Qué carro iba más rápido? ¿Primero o el segundo? Es una hora, ahí es una hora, tenía que ver. Sí, es que me sale una mujer. El segundo paso es 4. Sí, el primero recorrió 80 kilómetros en una hora. El segundo carro recorrió 240 kilómetros en 4 horas. El primero va más rápido. ¿Por qué el primero? Porque si el primero hubiera recorrido 4 horas, 120 Pues lo importante no es que recorra más kilómetros o este que ande menos horas o más horas. Para saber cuál va más rápido, tengo que mirar el promedio. No saber el promedio, así lo consigo incrementar, es la única manera. Entonces, lo que quiero decir, o lo que pienso de esta manera es, si el carro fuese siempre a la misma velocidad, no es más rápido, es más lento, el primero sería 80 kilómetros dividido por una hora es igual a 80 kilómetros en promedio. Y el segundo sería 240 kilómetros dividido por 4 horas, da un promedio de 60 kilómetros por hora. El segundo carro, en promedio, fue a 60 kilómetros por hora. Entonces, en promedio fue más rápido. Que la media que hizo fue de 60 kilómetros. ¿Sí se ve? Entonces, la noción de velocidad que uno tiene, que uno experimenta en la realidad, está muy relacionada con las tasas de cambio, con los cocientes incrementales. Por todo este ejemplo, a veces esto se llama también velocidad media. Velocidad promedio. Vamos a hacer una gráfica. 1, 2, 3, 4. Este es el tiempo medido en horas. Esto es el desplazamiento medido en kilómetros. Y entonces,
aquí 100, por aquí 200, por aquí 300. Y entonces lo que me estamos diciendo es que el primero, en una hora llevaba 80 kilómetros recorridos. Vamos a pensar que en tiempo cero lleva 0 kilómetros recorridos, prácticamente, y si no, pues igual, porque para hacer la diferencia, no es lo mismo. Entonces, uno tiene esto, ¿no? Pues de ahí más o menos se procede. Y el otro, en verde, dice que en 4 horas llevaba 140. Vamos a pensar que en promedio estaba haciendo. Si este lo tendríamos al mismo ritmo, pero llegaría a 320. Geométricamente se ve por qué el azul va más rápido que el verde. Porque la pendiente de la recta es más grande, está más inclinada. Quiere ser más vertical que la otra. Así. ¿Por qué veo yo esto? Pues fíjense, diciendo que va más rápido porque el cociente incremental es más grande. El cociente incremental tiene delta S sobre delta T. En el dibujo tiene delta S, lo que ahora es vertical. ¿Quién es delta T? Lo que va a ser horizontal. ¿Qué es el cociente incremental? Lo que va a ser vertical con respecto a lo que va a ser horizontal. Y eso básicamente es la tangente de la recta, la tangente del ángulo de la recta con el eje. Entonces, cuanto más grande es el número, más grande es la tangente, más grande es ese ángulo, más inclinada está la recta, más cerca de ser vertical. ¿Sí se ve? ¿Sí? Esto también está relacionado con la derivada con tangente. Bueno, para ir terminando. Bueno, yo pinté este dibujo y entonces pinté que aquí estaba el 80, aquí estaba 1 hora. A mí realmente lo único que me están diciendo es que el tiempo t igual a 0 estaba en el kilómetro 0. Y el tiempo t igual a 1 hora estaba en el kilómetro 80. Pero ¿cuántas formas tiene el carro de ir de electricar de este punto a electricar de este punto? Pues infinita, porque eléctrica porque es, digamos, la que uno más se le ocurre, ¿no? ¿Por qué? Porque es uniforme y es como la más sencilla, la más simple. Pero a lo mejor por aquí va más lento porque hay una montaña y luego después le piso porque ya habla en eso. Para que va, ¿no? O empezó muy bien, muy rápido, pero resulta que ahí encontró un lugar de carretera donde hacían una semita, entonces aquí se paró un rato, se durmió un poco en el coche, y luego después siguió. ¿Cuántas curvas tengo de aquí a aquí? Incluso continuo, incluso más o menos, infinitas. Y todas yo las describiría por lo mismo. El promedio hizo 80 kilómetros por hora. Pero ¿es lo mismo una curva que la otra? No tienen nada que ver. Bueno, sí tienen algo que ver, pero eso no quiere decir que sean prácticamente iguales, son muy diferentes. Entonces, ¿le puedo asignar más? Pues bueno, hay una cosa muy sencilla que yo puedo hacer, es decir, vale, ese promedio, si tú me das más puntos, por ejemplo, no solo que pasó por aquí y por aquí, en el espacio-tiempo, lo que pasó por aquí y por aquí. Entonces yo te puedo decir, mira, el tiempo promedio o la velocidad media fue 0. Todo este pedazo, o sea, no te moviste. Y en este pedazo, pues tuviste que pisar también. En este pedazo también. ¿Y se ve? Y si me dan más puntos, yo puedo llegar más puntos. ¿Vale? Entonces, la idea de la derivada es ir tomando cocientes incrementales, de cambio o velocidades medias, pero sobre intervalos cada vez más y más y más y más chiquitos. Cuando los intervalos van siendo más y más chiquitos,
yo soy capaz de describir con más fineza, más segura, en este caso, el movimiento. ¿Se ve? Y entonces yo soy capaz de decir dónde fuiste más rápido, dónde fuiste más lento. Y si yo considero esto y le voy haciendo, digamos, fijo el T1 y el T2, voy haciendo, que vaya aprendiendo T1, o sea, que vaya a ser más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos. Si yo puedo hablar de esta función como función de T2 con respecto a T1 y T2, T2 y es la T1, vamos a hablar de T2 y T1 fijo, eso es lo que va a ser la derivada o la notación de Langevin. Esto lo que llamamos velocidad instantánea. Ya no es velocidad media, es una velocidad instantánea. Es decir, justo si hubiese hecho una foto, digamos, de distancia de segundo, ¿a qué velocidad iba justo en ese instante? Y ya no es en un intervalo de tiempo, es justo en ese instante. Por eso se llama velocidad instantánea. Y esto es una de las ideas más geniales de la historia local. Bueno, ya nada más para dejar decirte que matemáticamente esto, de donde viene de los movimientos y demás, pero en general esto aplica siempre que yo tenga dos magnitudes y una depende de la otra. Matemáticamente tenga una función numerada, la dependiente y otra independiente. Y formalmente la idea es la misma. Y la interpretación pues depende de la existencia. Ahí tengo velocidades lineales, ahí tengo velocidades circulares, tengo muchas otras derivadas. Derivadas espaciales, derivadas temporales. Cada una tiene una interpretación física, pero siempre es lo mismo. Medir cómo cambia una cosa con respecto a la otra, de manera instantánea. Y esto es la clave. Y aquí hay. Bueno, seguimos el miércoles, le voy a pasar lista. ¿Alguna pregunta? Vale, rápido. Emilio, José, Juan, Saúl, Presente. Amanda, Yabé, Jorge, Santiago, Samuel, Alonso, Kevin, Diana, Chantal, Gayen, Cristian. Pedro.